Un saludo cariñoso, amigos. Otra vez, gracias a Dios, nos volvemos a reunir, a juntar en torno al Evangelio de Jesucristo, en torno a la liturgia que Él nos propone en este segundo domingo de Adviento. El primer domingo se nos invitaba a la esperanza. Este segundo domingo se nos dice qué debemos esperar y cómo debemos esperar. Y todo ello bajo la figura de San Juan el Bautista. Tanto este domingo segundo como el tercero se nos pone esta figura delante de nosotros para ayudarnos en este camino. Empieza este evangelio que es el principio del evangelio de San Marcos y el primer versículo dice: comienzo del evangelio de Jesucristo. Os decía que nos plantea qué debemos esperar. Es importante hacernos esa pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas tú en el Adviento? Porque a veces nos confundimos y lo que esperamos, lo que desearíamos es que Dios nos quitara todas nuestras debilidades. Esas debilidades que nos hacen sufrir, que Dios nos las quite. Y tenemos que tener cuidado porque por ahí no van los tiros. Dios más bien lo que nos va a dar es confianza para llevar nuestras debilidades, fortaleza para llevarlas, pero probablemente las debilidades no nos las quiten porque son nuestro camino, el camino que Dios ha querido para nosotros. Pero, ¿qué es lo que debemos esperar realmente? Pues esto, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la buena nueva que se nos da a nosotros. ¿Y esa buena nueva qué es? ¿En qué consiste? Pues en primer lugar, la buena nueva nos trae la paz y la salvación de Dios. El hacer las paces con Dios, vivir en paz con Dios, y el acercarnos la salvación de Dios a nosotros, el que podamos vivir esa salvación, es decir, toda esa vida nueva que Dios nos consigue de ser realmente hijos suyos, de ser de su familia. Este Evangelio nos trae la liberación de la esclavitud del pecado, de que el pecado nos atraiga cada vez más y nos tenga acogidos y no seamos capaces de salir de él. No, pues nos va dando fortaleza para que seamos capaces de vencer el pecado y de que cada vez nos cueste menos vencer el pecado y nos atraiga menos. Por eso también la liberación de las consecuencias del pecado, no solo de las consecuencias eternas en cuanto a condenación, sino de las consecuencias en cuanto a atracción del pecado hacia nosotros, de que cada vez pueda atraernos menos el pecado. Nos trae también la promesa de esa vida futura, una promesa que es algo más que promesa, no es solamente decir que lo recibiréis, sino que ya habéis empezado a vivirlo y allí lo viviréis en plenitud. Y la promesa de la gloria, que la gloria es más que la vida eterna, porque podríamos vivir eternamente, pero de cualquier manera, ¿no? Nos vamos a vivir eternamente gozando de la presencia de Dios, gozando de la vida del Hijo, es decir, vamos a disfrutar de la misma gloria de Dios, y eso es una maravilla. Por lo tanto, la buena nueva, lo que debemos esperar en el fondo es al mismo Jesucristo, vivir en Cristo, estar con Él, recibirle a Él. Esta es la esperanza, esto es lo que deseamos y en esto no seremos defraudados. El que espere esto lo recibirá y con cuanto más deseos lo esperes, más lo recibirás. ¿Cómo debe ser esa espera? Nos dice: preparad el camino del Señor. Es una buena imagen de lo que es el Adviento. Preparad durante este tiempo el camino del Señor. Y se nos dan unas pautas, unas pequeñas pinceladas de por dónde va ese preparar. Nos dice que Juan Bautista estaba en el desierto. Es algo más que decir simplemente un lugar en el que él estaba y predicaba. El desierto es un lugar bíblico que nos está hablando de soledad, pero de soledad para un encuentro, de proximidad con Dios, de silencio. Por lo tanto, el Adviento nos tiene que meter en silencio, en cercanía con Dios, en mayor proximidad con Dios en estos días, en soledad con Él. Después nos habla el Bautista de un bautismo de penitencia.
o un bautismo de conversión, ¿eh? En esto consiste ese bautismo de penitencia, en el cambio, en la vuelta hacia Dios, que en este tiempo tenemos que buscar volvernos más hacia Dios, estarnos más hacia Él. Por lo tanto, quitar las cosas que nos puedan llevar fuera de Dios, que nos puedan alejar de Dios. Y a la vez, un bautismo que nos lleva al perdón de los pecados, pues este es tiempo, el Adviento es tiempo de pedir perdón a Dios, de intentar hacer una buena confesión, un buen examen de conciencia un poco más profundo que otras veces, pero más que un buen examen de conciencia, sobre todo un pararnos a meditar qué es realmente lo que yo recibo en la confesión, qué es realmente lo que significa ofender a Dios, acudir con toda humildad y con dolor a pedirle perdón y recibir la maravilla de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. Y pensar esto un poco, eso es preparar un poco este bautismo de perdón, este recibir el perdón de Dios como algo grande en este tiempo. Otra pincelada es la vestimenta y la comida del bautista. Una vestimenta de piel de camello, comida pues de lo que había, de miel silvestre, es decir, austeridad de vida. Se nos invita a una pregunta: ¿qué debo dejar? O mejor, ¿qué puedo dejar? ¿Qué hay en mi vida que me pueda estar estorbando para caminar? No se trata de dejar por dejar, simplemente por ser más pobres, no. ¿Qué puedo dejar para caminar mejor? ¿Qué puedo dejar para ir más rápido hacia el Señor? ¿Qué me está estorbando en este avance con el Señor? Probablemente el Señor te esté invitando a dejarlo. Y por último, otra pincelada, se nos habla de que el Mesías nos bautizará con Espíritu Santo. Es decir, que en este tiempo debemos preparar y agrandar el deseo del Espíritu Santo, el deseo de Pentecostés. Fijaos, llevamos 2 domingos y todavía no hemos hablado nada de la Navidad, porque el Adviento no nos lo está poniendo todavía. Y sin embargo sí que nos pone ya el Espíritu Santo, porque el Adviento es la preparación a la venida del Señor. Pronto será la Navidad, pero es sobre todo la venida del Espíritu Santo, la promesa que Jesucristo nos trae. Debe ser un tiempo para abrirnos a la gracia del Espíritu Santo, para desearle, para que nos llene, porque Él será el que lo pueda renovar todo en nosotros. Pues a vivir este domingo con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho deseo de recibir estas gracias que el Señor está deseando darnos. Un abrazo a todos.